Capítulo 8. Hermanos del hacha y del viento. El crepúsculo tiñó el cielo de un rojo inquietante, mientras las aguas del lago se ondulaban con suavidad, como si respiraran. Chao se arrodilló junto a la orilla y hundió las manos en el agua fresca, contemplando su reflejo fragmentado. A sus espaldas, el grupo recogía las últimas provisiones antes de seguir avanzando, guiados por los restos del mapa que aún ardía como un faro en el bolsillo interior de su abrigo. Vinland, susurró, sin saber si estaba afirmando o dudando. La tierra ante ellos parecía prometerlo todo: ríos puros, árboles gigantescos, aire que sabía a libertad. Y, sin embargo, algo en el corazón de Chao se mantenía tenso, como una cuerda lista para romperse. El viaje los había templado como el hierro, un año de caminatas, monstruos, hambre, pérdidas. Aún sentía el peso de Luctena, de la noche sangrienta que casi le arrebató a Runtigua. Y entonces, los vieron. Primero fueron sombras entre los árboles. Rápidas. Silenciosas. Casi irreales. Masamune se adelantó, el filo de su katana brillando como un colmillo al sol. Chaos alzó la mano, deteniéndolo con una sola palabra. ¿Qué? Las figuras emergieron del bosque con pasos decididos pero sin hostilidad. Eran hombres, sí, pero no como los que conocían. Eran altos, de cuerpos fuertes, cubiertos de pinturas que les recorrían el rostro y el pecho como relámpagos tribales. Llevaban las cabezas rapadas a los lados, y una gruesa franja de cabello oscuro y largo se alzaba como una cresta endurecida con grasa o arcilla. Hachas colgaban de sus espaldas, decoradas con plumas y cuentas, y sus ropas parecían hechas de cuero de ciervo, plumas de ave, y símbolos que hablaban de espíritus y batallas. Guerreros. Susurró Runtigua, medio desmayada, apoyada en el hombro de Masamune. Hubo un momento de tensión. Uno solo. Los ojos de los extraños se clavaron en los del grupo, los arcos tensados, evaluando, midiendo, dudando. La brisa se detuvo. El bosque contuvo el aliento. Y entonces, Chaos tomó su decisión. Soltó su arma. Con un gesto lento, casi solemne, dejó caer su hacha al suelo, y luego alzó las manos. Con la otra mano, señaló a su amiga herida, aún pálida por la fiebre de la infección. Dio un paso al frente y se arrodilló. No necesitaban palabras. Uno de los guerreros, de rostro severo y piel pintada de rojo y negro, miró a sus compañeros. Asintió con un gesto imperceptible y dio un grito corto, grave. De entre los árboles salieron más figuras, esta vez sin armas alzadas. Traían camillas hechas de ramas, y recipientes de barro. Los iroqueses, como luego descubrirían que se llamaban, habían entendido. Los condujeron a su aldea, en lo profundo del bosque, donde las casas no eran de piedra ni madera tosca, sino grandes estructuras circulares, techadas con corteza y pieles, llamadas longouses. El humo salía por los huecos del techo, y el olor de hierbas medicinales y carne asada flotaba en el aire. Runtigua fue llevada con las mujeres sanadoras, quienes la envolvieron en paños calientes y comenzaron a tratar sus heridas con una mezcla de arcilla blanca, savia y una sustancia amarga que la hizo gritar. Masamune no soltó su arma ni por un segundo. Caminaba como un zorrillo entre cazadores, atento a cada movimiento, incapaz de dejar atrás la desconfianza. Pero Chaos, él sentía algo diferente. Algo que ardía en su interior como cuando había tocado por primera vez el mapa. Uno de los iroqueses se le acercó. Se llamaba Tayen, cuyo nombre significaba nuevo amanecer. No hablaba su idioma, pero el lenguaje de los gestos bastaba. Se señalaron el pecho. Dijeron sus nombres. Intercambiaron objetos, comida, fuego. Luego, sin mediar palabra, comenzaron a entrenar. Y entonces, Chaos encontró hermanos en la batalla. Tayen lo llevó al claro del combate. Allí, los guerreros practicaban cada día con gritos que rompían la mañana como el canto de aves de guerra. Sus hachas se movían con precisión, no con brutalidad. Era un baile, uno feroz, elegante, letal. Muévete con el viento, le decía Tayen, señalando los árboles que se agitaban, incluso cuando el aire era suave. El que golpea con rabia, muere. El que golpea con el alma, sobrevive. Chao se dejó enseñar. No cambió la técnica de su padre, simplemente adaptó los movimientos circulares de los iroqueses.
Aprendió a usar el terreno, a lanzar barro a los ojos, a fingir flaqueza para engañar, a correr como lobo, a saltar como ciervo. Masamune los observaba en silencio. Runtigua, ya recuperada, se sentaba a mirar, aún débil pero sonriente. A pesar del miedo, del idioma, de la distancia entre culturas, la aldea había abierto sus brazos. Y entonces, llegó el día. Chaos vio al grupo de iroqueses, discutiendo algún tema importante. Pensó que quizás que los aldeanos ya se habían cansado de ellos y que quizás era hora de cambiar de aires. Era lógico, esas tribus no estaban acostumbradas a tratar con extranjeros. Tayen y los demás guerreros se acercaron, Tayen sujetando un cuenco con una arcilla oscura. Le indicó a Chaos que se sentara junto al lago. El reflejo del sol se derramaba sobre la superficie como una pintura viva. Chaos se dejó hacer. Y entonces lo comprendió, esa discusión anterior, era para decidir si conceder o no ese honor a un extranjero. Le raparon los costados con una piedra afilada. Le peinaron la franja central hacia arriba, mezclando grasa de animal con tierra y arcillas. Tayen le ofreció un colgante de hueso tallado en forma de halcón con las alas extendidas. Chaos se miró en el agua. No se reconoció. Pero no con miedo. Se vio como era ahora, un guerrero forjado en fuego, hielo y barro. Con cicatrices, memoria y un nuevo vínculo. Una nueva piel. Es un regalo, dijo en voz baja. Un lazo que cruza océanos. Ese sería su peinado desde ese día. No como un disfraz, sino como un símbolo. De respeto. De hermandad. De todo lo que había ganado en aquel viaje imposible. Y mientras el viento soplaba desde el este, y los árboles danzaban su canto ancestral, supo que aún les quedaba mucho por andar, pero ya no estaban solos. El nuevo mundo comenzaba a abrirles las puertas. Y Chaos, con su nueva alma tejida entre tierras, estaba listo para lo que viniera. Los días que siguieron a la partida de la aldea iroquesa fueron, por primera vez en mucho tiempo, más livianos. El aire entre ellos se había despejado como después de una tormenta larga y cruel. Las hojas del bosque murmuraban historias antiguas mientras caminaban bajo su sombra, y la luz que filtraban los árboles dibujaba figuras cambiantes sobre la piel curtida de los viajeros. Runtigua, aunque aún débil, volvía a sonreír. El grupo había tomado una decisión, no dejarían atrás a nadie. Cada día, uno distinto cargaría a Runtigua a cuestas, atada con fuerza pero comodidad a la espalda como si se tratara de un niño sagrado. Chaos, Masamune, y hasta Tayen, que había decidido acompañarlos durante un trecho del viaje, se turnaban para llevarla. Runtigua se disculpaba constantemente, pero sus compañeros solo respondían con miradas firmes y pasos decididos. No estamos cargando peso, le decía Chaos mientras cruzaban un terreno rocoso. Estamos llevando a una amiga hacia su destino. Y cuando lleguemos, añadía Masamune, más serio, tal vez nos llevas tú a nosotros. Avanzaban entre raíces retorcidas, riachuelos ocultos y bestias extrañas que los acechaban desde las sombras. El mundo a su alrededor era distinto. Más salvaje. Más antiguo. Como si hubieran entrado en el corazón del planeta, donde aún vivían los ecos de la creación. El mapa los guiaba por senderos invisibles. No era una guía precisa, sino una intuición. A veces, una piedra tallada con símbolos nórdicos. Otras veces, la forma de una montaña o una marca en un árbol. Era como si el camino estuviera escrito en la propia tierra, pero solo se dejara ver a quienes ya hubieran demostrado su valor. Y entonces, un día, el cielo cambió. Todo empezó con un murmullo en el aire. Una vibración que descendía desde lo alto, como si las nubes gimieran. Los animales callaron. Las hojas dejaron de bailar. El grupo se detuvo al pie de un valle estrecho donde la vegetación era densa y el suelo húmedo. Tayen, que aún los acompañaba, dijo: «Vienen», con voz hueca. «Desde arriba. Alas grandes. Sombras. Raptan. Se alimentan». Chaos frunció el ceño. «¿Qué son y cómo les combato?», preguntó sin bajar la mirada. «Planuba. Pájaros de bronce. Picos como lanzas. Atrapan humanos, se los llevan a sus nidos. Debéis huir,
Haces mal entrando a sus tierras, dijo explayándose innecesariamente Tallen. Chaos respiró hondo. El aire olía a metal. Ahora ya estamos aquí. No busques culpables, dijo Chaos con gran tensión, mientras sus ojos buscaban al enemigo en lo alto. Busca soluciones. Tallen se dispuso a contestar, pero su voz fue detenida, sus enemigos ya estaban ahí. Un grito rasgó el cielo. Desde las nubes descendieron 3 sombras titánicas, alas que ocultaban el sol, ojos que ardían como brasas y garras más largas que un brazo humano. Los Tlanuba, según contaba la leyenda, eran aves creadas por los antiguos dioses para castigar a los hombres que habían osado robarles el fuego. Eran parte ave, parte espíritu. Sus plumas relucían como acero bruñido, y su vuelo era tan rápido que se confundía con el trueno. Chaos gritó la orden. ¿A la grieta? Allí, junto al arroyo. Masamune cargaba a Runtigua ese día, y corrió con una fuerza que no sabía que tenía. Tallen lanzó su hacha hacia uno de los pájaros, pero el arma rebotó como si hubiera golpeado una torre de piedra. Las aves descendieron. El grupo se deslizó dentro de una grieta en el suelo, oculta entre helechos y raíces. Era apenas suficiente para que cupieran todos. La tierra estaba húmeda, el aire espeso. Uno de los Tlanuba pasó tan cerca que sus garras arrancaron ramas del árbol sobre ellos. Silencio. Solo respiraciones contenidas. Los Tlanuba sobrevolaron la zona durante horas, como cazadores impacientes. Pero finalmente, se alejaron. Cuando salieron, ya era de noche. El cielo estaba despejado, como si nada hubiera ocurrido. Estaban probándonos, dijo Tallen, mirando hacia las estrellas. El espíritu de la tierra no entrega sus secretos a cualquiera. Nosotros tampoco, respondió Chaos. Siguieron caminando y caminando. Días después, el terreno cambió. El bosque se volvió más claro. El aire tenía un aroma distinto, sal y algas. El rumor del agua golpeando rocas les llegó desde lejos, como un canto olvidado. Y entonces, lo vieron. Una línea de agua azul y tranquila, separada por un estrecho de apenas 50 pasos. Más allá, una isla. Verde, virgen, sin señales de humo ni guerra. Aparentemente intacta. ¿Es esto?, preguntó Masamune, sin atreverse a nombrarlo. Chaos miró el mapa. Miró al cielo. Miró a sus compañeros. Vinland. La palabra cayó como un trueno suave. Se abrazaron. Runtigua, sobre la espalda de Chaos, rompió en llanto. Tallen, aunque no comprendía la lengua, entendió el momento y alzó el puño al cielo. El aire era dulce. El agua, cristalina. Y la isla, estaba esperándolos. En ese momento Tallen se despidió del grupo y regresó a su hogar. Su destino no estaba en esas tierras de nórdicos bárbaros. El resto continuó hacia su destino. Cruzaron el estrecho en una balsa improvisada. Los árboles los saludaron. Los pájaros cantaron. Las piedras parecían talladas por el tiempo mismo. Habían llegado. Pero el corazón de Chaos sabía que el destino rara vez se detiene solo porque has alcanzado un punto del mapa. La tierra prometida también puede ser el inicio de una nueva prueba. Y Vinland aún tenía secretos por revelar.